Si quieres llegar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina en grupo. Este es un proverbio africano, pero aplica muy bien para lo que vamos a hablar el día de hoy. Bienvenidos. Esta es la primera sesión de nuestro seminario de comunicación organizacional, en el cual vamos a hablar de un tema muy pero muy interesante. Por eso es que van a haber muchos elementos y muchos materiales que ustedes podrán trabajar en esta interacción en la que vamos a tener hoy. El tema es socialización organizacional y trabajo en equipo. Por eso les voy a pedir que, como ven, enfrente tienen algunas fichas de colores, que puedan elegir algunas para poder seleccionar con quién van a trabajar en esta dinámica. Antes que nada, quisiera yo decirles que vamos a empezar a contextualizar, vamos a empezar a definir qué es la socialización. La socialización es este proceso por el cual una sociedad, una organización, un grupo empieza a condicionar las diferentes acciones de sus miembros para que ellos de alguna manera empiecen a interactuar. ¿Cuál es la finalidad de esta interacción? La finalidad de la interacción es, primero, expresarse, el poder entender y conocer las necesidades del otro y tener en cuenta que esas necesidades del otro también pueden en algún momento ser mis propias necesidades y puedo yo estar necesitando de todo lo que la otra persona sabe o todo lo que la otra persona hace o es. En este momento, ya que elegiste las fichas, te voy a pedir de favor que saludes a la persona que tienes al lado, ya que formaste el equipo. Salúdalo. ¿Cómo lo saludas? ¿Cuál es el primer contacto? ¿Cuál es la primera forma en que nosotros vamos a saludar a esta persona que tenemos al lado? Tal vez lo vamos a hacer a través de un clásico hola, buenas tardes, o probablemente lo vamos a hacer a través de un saludo más coloquial, como clásico o últimamente es el ¿qué onda? Sin embargo, esta forma de saludar la hemos aprendido y la vamos adaptando de acuerdo a nuestros diferentes contextos. Cada uno de nosotros tiene un contexto diferente en el cual aprendió, en el cual de alguna manera adquirió los diferentes conocimientos, muchos de ellos subconscientes. Ahora, trata de empezar una conversación. ¿Cómo lo haces? ¿Cómo empiezas una conversación? ¿Cómo empiezas esta dinámica en la cual la gente empieza a hablar sobre un tema? Tal vez lo haces pensando en función de tu entorno, del clima. Tal vez empezarás la conversación hablando acerca de algún hecho de interés público. Tal vez lo harás acerca de un partido de fútbol. Empieza a hablar. Habla con esa persona. Pero algo muy importante, no pierdas el contacto visual. Importante porque dentro de la dinámica que estamos estableciendo, nuestro contacto es importantísimo. Ve a la persona a los ojos. ¿Listo? ¿Ya lo hiciste? Bien, ahora vamos a cambiar un poquito la dinámica. Primero te explico que la socialización tiene tres etapas principales. La primera, la etapa de socialización anticipada. ¿Esto qué es? Es cuando nosotros generamos prejuicios o de alguna manera tenemos ideas previas o tenemos cierta predisposición al observar, al tener el contacto visual, más no interacción, solamente el contacto visual con la persona con la que vamos a hablar. Tenemos ciertos prejuicios y tratamos de adivinar. Nuestro cerebro siempre se queda con la idea de cómo puede reaccionar la persona. Ahora quiero que en esta etapa le puedas decir a la persona que tienes al lado con la que empezaste la conversación qué pensabas de ella antes de conocerle. Sí, claro, cuando por primera vez la viste o lo viste. ¿Qué era lo que pensabas de esa persona? ¿Qué era lo que de alguna manera te llamó más la atención? ¿Pensabas que era una persona como muy payasa o era una persona más tranquila? ¿De alguna manera podías hablar con ella de ciertos temas o no? Pregúntaselo y también coméntale qué fue lo que pensaste de ella. La segunda etapa de esta socialización se llama como tal la etapa del encuentro. Ahora sí, se rompen todos los esquemas de distancia y vamos a encontrarnos con la persona con la que vamos a generar esta interacción. Y este encuentro muchas veces, digamos que rompe ciertas expectativas, rompe ciertos modelos. Decía por ahí Platón que el único amor perfecto es aquel que se da a distancia, porque precisamente es la distancia la que lo hace, digamos, idealizable.
Cuando ya por fin nos encontramos con la persona y empezamos a interactuar, conocemos más cosas de las que nosotros nos imaginábamos. Tal vez te habrá sucedido que una persona que pensabas que era muy difícil de tratar, cuando por fin lo intentaste, cuando por fin lo trataste, cambió totalmente tu percepción. Al contrario, tal vez una persona que considerabas más humilde o más tranquila, cuando la empezaste a tratar tal vez fue un poco más difícil. Sabemos que una cosa es la expectativa y otra cosa tiene que ver justamente con el encuentro. Te voy a pedir que con la misma persona con la que estás trabajando empieces a hablar acerca de un tema complicado, un tema que consideres que es difícil de manejar de acuerdo al contexto, que no te va a ser sencillo hablar con cualquier persona. Tal vez sea un tema tabú, tal vez un tema que a las personas les puede llegar a incomodar. Hazlo, empieza a interactuar con esta persona y trabaja un tema que resulte complicado. ¿Ya lo hiciste? Bien, ahora vamos con la tercera etapa de esta socialización, en la cual hablamos de el cambio y la adquisición que nos lleva un poquito a la adaptación y a esta modificación a veces incluso de nuestra propia personalidad. Sabemos que tenemos un carácter, sabemos que tenemos un temperamento que son más de corte biológico o social. De este lado, la adaptación hacia la adquisición de nuevas personalidades no es tanto un ámbito ya que traemos como personas, sino más bien lo vamos modificando de acuerdo al entorno. Vamos adaptando nuestro propio contexto, las mismas cosas que hacíamos o cómo reaccionábamos a la nueva forma, en este caso a la interacción con esta persona. Socializar nos implica trabajar con estas personas con las cuales probablemente no habíamos platicado antes, no teníamos como tal este contacto antes y que nos permite mejorar nuestra experiencia. También, obviamente, esto nos lleva al segundo tema, que es el trabajo en equipo. ¿Qué tan fácil o qué tan difícil es para ti trabajar en equipo? Ahora vamos a juntar por colores, en este caso parecidos, para que no solo trabajes en pareja, sino que trabajen en grupo. Los colores azules probablemente con los colores morados, los colores rojos con los naranja, los amarillos con los verdes, para que tengamos grupos más nutridos y esto nos permita empezar la interacción. ¿Ya está? Ahora vamos a generar la dinámica. Vas a tratar de generar un tema de conversación, pero sin interrumpir al otro, y que todos los 4 elementos del equipo participen. ¿Lo lograste? Ahora vas a tener un objetivo. El equipo va a tener que lograr que todos los integrantes hagan una figura con lo que tienes ahí enfrente, con el material que tienes ahí. Pero todos deben estar de acuerdo. La principal dificultad de trabajo en equipo es justamente ponerse de acuerdo, porque tenemos contextos muy distintos y cada uno de nosotros pensamos que somos dueños del total de la verdad, y esto no es así. Es muy difícil congeniar con personas que no son flexibles, que no son empáticas. De ahí la importancia justamente del trabajo en equipo. Y te quiero dejar esto para reflexionar, para concluir justamente esta sesión en la que espero hayamos entendido un poquito lo que es la socialización y el trabajo en equipo. Para empezar a mejorar y a desarrollarnos mejor profesionalmente, tenemos que empezar a entender primero que no todos somos iguales, que cada persona tiene un contexto diferente en el cual ellos están inmersos y van a ver el mundo desde ese contexto. Tenemos que aprender a ser tolerantes y a ver lo mejor en los demás y sobre todo a ver que cada persona tiene cierta habilidad que puede servirme a mí para poder eficientar mi trabajo. Henry Ford fue uno de los grandes promotores del trabajo en equipo. Decía, yo no lo sé todo, pero me rodeo de personas que sí lo saben todo.